Buenos días, hermanos. Hoy estamos aquí, primer día de la semana, reunidos para compartir una porción más acerca de la palabra de Dios, que vamos a iniciar con una oración para encomendar todos estos estudios en la mano de Dios. Oremos. Poderoso y buen Dios que está en los cielos, en todo lugar, le damos las gracias por este día que usted nos ha dado. Gracias por la semana, oh Dios. Gracias por todas las bendiciones que usted nos dio durante el transcurso de estos días. Bendiga a cada uno de los hermanos que están hoy escuchando este servicio de adoración, e igual a todas las personas y hermanos que en el mundo entero que están reunidos hoy. Gracias por todo. Ayúdenos a entender más sobre su palabra a través de la lectura diaria de la Biblia. Le pedimos todas estas cosas en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, antes que nada quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que es estos temas. Hemos dado un inicio en lo que tiene que ver con un nuevo trimestre de estudios bíblicos, y estos temas acerca del fin de los tiempos ya habían sido escogidos hace mucho tiempo atrás. Así que lo que usted piense, o lo que algunos hermanos piensen acerca de que si el tema fue escogido por el coronavirus, no fue así, hermano. Los temas ya habían sido escogidos hace mucho tiempo. Vamos a ir a un pasaje bíblico antes de iniciar todos estos temas, y vamos a leerlo. Se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 36, y dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí hay un esquema de los temas que vamos a estudiar este trimestre. ¿A dónde vamos cuando morimos?, que fue el tema que vimos la semana pasada. Ahora el de este domingo 12 de abril es los eventos del día del juicio, y así el próximo domingo habrá grados de recompensa y castigo, qué hay acerca del reinado de 1000 años, claves para entender el libro de Apocalipsis, 70 semanas de Daniel, y ahí vemos que se extiende el estudio de estos temas hasta el 28 de junio, primero Dios, ¿verdad? Así que esperemos que usted nos acompañe durante el transcurso de estas clases bíblicas para que podamos entender un poco más acerca de lo que tratan los eventos finales, o las profecías, las revelaciones, y lo que consideramos como los eventos futuros que ya han sido profetizados y ya han sido establecidos por nuestro Padre Celestial. Lo primero que vamos a ver, o la clase de hoy, será los eventos del día del juicio. Antes que todo, quiero hacerle una pregunta, o más bien quiero comentarles algo. ¿Recuerdan cuando el fin del mundo iba a ser en el 2000? Muchas predicciones se dieron con respecto a esa fecha. Dijeron que las computadoras iban a colapsar, que las computadoras no iban a poder distinguir el cambio de milenio entre 1999 y 2000, que las ojivas nucleares controladas por las computadoras iban a explotar, iban a lanzar misiles a la atmósfera, porque iban a estar confundidas por un error de programación. Ahora otro es el 6 de junio del 2006. ¿Qué pasó ese día? Bueno, el número de la bestia, si usted lo ve ahí en pantalla, forma el 666, y muchas personas llegaron a pensar que en esta fecha el anticristo nacería. Inclusive la superstición llegó a tal grado que muchas mujeres adelantaron sus partos para evitar que sus hijos nacieran en la fecha. En el aspecto secular también, el filme, por ejemplo, La profecía del no nacido, que fue una película que salió para ese entonces, se estrenó ese día, el 6 del 6 del 2006. Otro, por ejemplo, que encontramos fue el 21 de mayo del 2011, en el cual Harold Camping predijo que el rapto tendría lugar ese sábado, con Dios llevando a sus elegidos al cielo. Eso, los seguidores de Camping esperaban que 210 millones de personas, o el 3% de la población mundial en ese entonces, fueran raptadas, y luego entonces ocurriría el juicio final. 5 meses después dice que iba a ocurrir del rapto, ocurriría el fin del mundo. Ahora otro muy famoso. ¿Qué tal el 21 de diciembre del 2012? Ese te suena un poco familiar, ¿verdad? El fin del calendario maya.
Ese salieron películas, muchas personas salieron corriendo y se escondieron, otras salieron a las montañas y en fin, ocurrió un número de situaciones en la cual las personas consideraban que ese día iba a ser el fin del mundo. Por ejemplo, con esto podríamos nosotros seguir mucho tiempo, porque hay predicciones del fin del mundo hasta el 7074. Hasta el año 7074 hay predicciones de cuándo va a ocurrir el fin del mundo, cuándo va a ocurrir el juicio final. Ahora, otra que quiero dar a conocer es una profecía entre comillas, que dio la psíquica Sylvia Celeste Brown, psíquica y medium. Ella dijo que en el verano del 2008, Sylvia Brown escribió una predicción: alrededor del 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos, dijo. Casi más desconcertante que la enfermedad en sí será el hecho de que de repente desaparecerá tan rápido como llegó. Atacará de nuevo, dice, 10 años después y luego desaparecerá por completo. Ahora, ¿qué similitud tiene esta profecía con lo que está ocurriendo? Pareciera que tiene similitud, e inclusive muchos periodistas y muchas entrevistas y muchos noticieros han regresado a leer los libros de esta señora, de Silvia, específicamente esta profecía que supuestamente habla de lo que está ocurriendo ahorita, o sea, del coronavirus. Ahora, desde que se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, el mundo ha vivido siempre bajo amenaza de un holocausto nuclear. Las personas tienen diferentes creencias acerca del fin del mundo. Por ejemplo, unos dicen que el fin del planeta será el fin de la humanidad. Otras personas también dicen que Dios al final salvará a todos, o sea que no va a existir eso del castigo y que Dios es amor y que no va a castigar a las personas y que al final todo el mundo será salvo y todo será una fiesta. A otras personas que se llaman los premilenialistas dicen o creen que Cristo regresará a la tierra y reinará por 1000 años y después será el juicio y después vendrá la eternidad, o iremos al cielo o al infierno, donde sea. Otras personas también creen en el purgatorio. Ya sabemos este tipo de creencia, que usted va y si no se comportó de acuerdo a los estándares de Dios en la tierra, usted va al purgatorio y a usted le ofrecen misas o le ofrecen pagos por que usted salga del purgatorio. Eso es como un estado de limpieza. Otras personas también creen en la reencarnación y así sucesivamente. Ahora, ¿qué debemos nosotros creer acerca de las últimas cosas? ¿Cómo podemos saber acerca de ellas? ¿Y cómo puede alguno de nosotros saber que habrá un día del juicio final? Bien, eso es sencillo, hermano. La única forma en que nosotros podremos saber de que habrá un último día en la tierra es que el Creador nos haya revelado que hay un último día en la tierra. Y la única forma en que nosotros pudimos conocer los eventos de la creación fue que alguien que estuvo presente en la creación nos contó acerca de ellos. Y ese fue el mismo Dios. El mismo Dios inspiró a Moisés y Moisés escribió el Génesis y por eso nosotros conocemos qué ocurrió en el principio. Ahora, de la misma forma, el que estuvo en el principio de los días, en el principio del tiempo, es el que nos da un pantallazo o nos dice qué es lo que ocurrirá en el fin de los días y que existe un juicio final. Ahora, lo que quiero que veamos como primer punto es que existe un guión escrito con anticipación. Dice que un guión es un esquema escrito de un discurso, conferencia, tema que contiene los puntos o cuestiones que se van a tratar. Eso es lo que significa un guión.
Dios, hermano, ha guionizado o ha escrito ciertos eventos que sucederán el día del juicio y no existe una manera de frustrar estos eventos. ¿Por qué? Porque ellos ocurrirán de la manera que ha sido establecida. O sea, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que de manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Todos los hombres, hermanos, mueren. Asimismo, hay ciertos eventos que ya Dios ha escrito o ha planeado con anticipación que ocurrirán. Ahora, dice que Dios ha establecido un día, hermano, en el que juzgará al mundo. Antes de que los eventos específicos, antes de explorar que los eventos específicos que ocurrirán en el día del juicio, o sea, antes de ver qué cosas ocurrirán en el día del juicio, debemos probar que este día existe, o sea que el día del juicio existe. Ahora, para que ocurra, nosotros vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 31, y vamos a ver a un autor inspirado por el Espíritu Santo que dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Dice, de acuerdo a aquel varón perfecto, dice así, Hechos 17, 31, porque Él, hablando de Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ahí vemos que el día del juicio existe, que es un día específico, dice que Dios ha establecido que ocurrirá, en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Evidentemente, aquí está hablando de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios ha establecido un día ya. A través de esa escritura probamos de que el día del juicio existe. Ahora, vamos a ver algo importante. La resurrección de Cristo aquí en este versículo no es una prueba también de que habrá un día del juicio final. Pero para que ocurra un día del juicio, el Señor debe regresar nuevamente. O sea, porque en el día del juicio va a haber un juzgamiento. ¿Quién va a ser el juez? Va a ser Cristo. Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestro Señor Jesús, de acuerdo a ese varón perfecto. Ahora, hay algo que quiero que veamos, que la frase, la venida del Señor, ocurre más de 21 veces en el Nuevo Testamento. Y la Escritura, hermano, está llena de promesas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera que yo quiero que veamos de la promesa de que nuestro Señor Jesucristo vendrá es que Él mismo, el Señor Jesús, prometió que Él vendría por segunda vez. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que es un texto muy famoso. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces vemos que el Señor Jesús nos hace una promesa de que Él vendría por segunda vez. Él le prometió a los santos que vendría con ángeles para sentarse en su trono y poder juzgar al mundo. Mateo capítulo 25, versículo 31. O sea que el guión, hermano, ya ha sido escrito. Este evento de que Cristo va a venir por segunda vez ya ha sido escrito. O sea, va a ser así. Juan capítulo 5, versículo 22 y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Él va a venir por segunda vez. Lo otro que quiero que veamos es que los ángeles anunciaron que Jesús vendría por segunda vez. El primer mensaje celestial después de que Jesús ascendiera es que Él iba a venir otra vez. Y eso se lo dijeron los ángeles a los apóstoles cuando estaban viendo o observando la ascensión de Cristo. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 11. Y dice así. Desde el 10, y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, o sea Cristo, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Observe cómo los ángeles profetizan que Jesús va a venir por segunda vez. Ángeles anunciaron su venida en Lucas capítulo 2, versículo 9 al 14. Los ángeles anunciaron la venida de Jesús cuando él nació, pero también los ángeles anunciaron la promesa de su segunda venida. Hechos 1 del 9 al 11, lo que acabamos de leer. Y los ángeles también acompañarán a Jesús en su segunda venida. Mateo 13, del 41 al 42, el versículo 49 al 50, Mateo 16, 27 y Marcos 8, 38 nos dice que los ángeles acompañarán a Cristo en su segunda venida. Vimos que Jesús mismo prometió que él iba a venir por segunda vez. Los ángeles también dijeron que Jesús iba a venir por segunda vez, y los apóstoles y escritores inspirados enseñaron que Jesús regresaría por segunda vez. El apóstol Pablo afirmó la segunda venida en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, el apóstol inspirado escribe lo siguiente. Dice así, 4:16, pues el Señor, hablando de Jesús mismo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Bien, ahora vamos a ver que Juan también dio testimonio acerca de la veracidad de la segunda venida. En Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo iba a ver cuando Jesús viniera. Esto desbarata o destruye la teoría de muchos grupos religiosos que dijeron que Cristo ya había venido en secreto. Pero mire lo que dice el 7 de Apocalipsis. He aquí viene con las nubes. Dice, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, él viene en las nubes y todo ojo le verá, hermano. No es en secreto. Todo el mundo va a ver cuando Cristo descienda del cielo con poder, hermano. Todas las personas lo van a ver. Jesús, hermano, vendrá por segunda vez y habrá un juicio final. Eso ya está escrito que va a ocurrir así. Otra cosa que va a ocurrir, hermano, es lo que hemos titulado una jugada sorpresa. Una de las más efectivas estrategias que puede tener un contrincante o un equipo es jugar contra otra persona, otro equipo, pero utilizando algo que se llama elemento sorpresa, estrategia sorpresa o el elemento sorpresa. Ahora, mucho más significativo que un juego es el día del juicio final. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese día, como hemos visto, se ha determinado con anticipación. Ya se ha determinado con anticipación que ese día ocurrirá, pero nosotros no sabemos cuándo es ese día. O sea que esto será una sorpresa. Las escrituras, hermano, enseñan que este día es desconocido para el hombre. El hombre no sabe cuándo regresará a Jesús. Mateo 24:36 dice así. Vamos a ir nuevamente a Mateo 24:36 y vamos a ver qué dice con respecto al día del juicio. Dice así: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Muchas personas confunden este capítulo 24, el principio de este capítulo, los primeros versículos, pensando que es el fin del mundo. Pero no es así, hermano. Como sabemos, muchas personas o muchos estudiantes de la Biblia o las personas que están en esto, es que esto ya ocurrió. Eso era la profecía de la destrucción de Jerusalén. Ahora, pero Jesús dice, en el 36 dice, el día del Señor, o sea, el día del juicio final, nadie sabe cuándo viene. O sea que no existe una señal,
Yo no puedo decir, porque ahora hay bastantes guerras, bastantes enfermedades, bastantes personas matándose, bastante pobreza, va a venir Cristo. No, dice que es una sorpresa. En el versículo 42 y en el 44 también me dice que el hombre no sabe cuándo va a venir el Señor Jesús. Cristo dijo que su venida sería como la de un ladrón, Apocalipsis 16:15. Y Pablo le añade una característica más a esa venida. Dice que iba a ser como la de un ladrón, pero en la noche. ¿Quién espera? ¿Quién está atento cuando viene un ladrón? Nadie sabe cuando viene un ladrón. Si todo el mundo supiera cuando viene un ladrón a su casa, todo el mundo va a estar atento a ese día. Pero nadie sabe cuándo un ladrón va a atacar tu casa, ni mi casa. Y mucho menos en la noche, hermano. En la noche todo el mundo está durmiendo, no estamos pendientes de la casa. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 2, segunda de Pedro 3:10. Dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, para ver qué nos dice el apóstol Pedro acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor, el día del juicio final, dice, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Vendrá como ladrón en la noche. Y después este versículo destruye la teoría de otros grupos religiosos que dice que después del juicio final, que la tierra nunca va a ser destruida y que el ser humano va a vivir aquí en la tierra eternamente, jugando con los leones, con los tigres, y no va a haber ningún problema porque la tierra no va a ser destruida. Este texto me dice que la tierra va a ser destruida, no va a existir más. La van a quemar, no va a existir más. Ahora, otro elemento más que vamos a ver es que muchas predicciones se han realizado intentando, hermano, determinar cuándo va a ser la segunda venida de Jesús. Muchas predicciones, observe esta. La primera que se dio fue los mismos tesalonicenses, hermano. Los mismos tesalonicenses, en el tiempo de Pablo, ya ellos habían llegado a la conclusión de que Jesús regresaría por segunda vez en el primer siglo. Por eso es que Pablo escribe a los tesalonicenses. Le escribe así en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera. Dice que el día del Señor no había llegado, pero los tesalonicenses llegaron a la conclusión de que Jesús vendría en el primer siglo, porque Jesús dijo, yo vengo pronto. Entonces ellos estaban esperando que Jesús viniera en el primer siglo. No pasó así. Otro, hay un sinnúmero, hermano, pero yo utilicé las más cerca a mi edad o a este siglo. El 19 de noviembre de 1820, una monja chilena profetizó después de un terremoto, en el 18 de noviembre, que el 19 de noviembre de 1820, a las 11 de la mañana sería el fin del mundo. Eso lo profetizaron, eso se conoce como la profecía de las monjas chilenas. Ahora, al siguiente día, el día 19, ellas dijeron que Cristo no vino porque las monjas habían orado y habían intercedido y Cristo no vino. Por eso. Número 3. William Miller, fundador del movimiento millerita y del movimiento adventista, predijo que Cristo retornaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Posteriormente corrigió su predicción diciendo que había cometido un error de cálculo en las escrituras porque no vino en ese transcurso de tiempo, no vino Jesús. Entonces, según él, había cometido un error de cálculo y dio una nueva fecha. ¿Cuál fue la nueva fecha? El 22 de octubre de 1844. ¿Adivina qué pasó? Tampoco vino. Otro, hermano, aquí va. Otra de las fechas que se han establecido
para la segunda venida de Cristo fueron: 1891, Joseph Smith. ¿Te suena familiar ese el nombre o la escena familiar? Bueno, ese es el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También predijo que Jesús vendría en 1891. No pasó. 1914, Charles Taze Russell también predijo que Jesús vendría. No vino. 1925, Joseph Franklin Rutherford predijo lo mismo. Jesús no vino. 2011, ya más actual, Harold Camping, un pentecostal, predijo que Cristo iba a venir. Primero iba a raptar a las personas. Cerca del 3% de la población mundial iba a ser raptada, y 5 meses después del rapto iba a venir el juicio. No pasó nada en el 2011. Ahora, observe, el hecho de que todas las predicciones, hermano, hayan fallado, nos dice que esas predicciones vienen de falsos profetas. Entonces, la ley de Dios para los falsos profetas en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, dice que si un profeta daba una profecía y esta no se cumplía, debía morir. O sea, ¿qué debió haber ocurrido con todos estos profetas que vimos en estos ejemplos? Morir, porque la profecía no se cumplió. Ahora le hago una pregunta a usted que está observándonos. ¿Cuándo vendrá Jesús por segunda vez? ¿Vendrá pronto? Ningún hombre en todo el mundo puede responder estas preguntas. Nadie sabe cuándo va a venir Cristo. Por ende, nadie sabe cuándo va a ser el día del juicio final. La fecha para el día del juicio final es una de las cosas secretas que le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? ¿A mí? ¿A los que calculan estas cosas? No. Dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La profecía con respecto al día del juicio final, nosotros sabemos que ocurrirá, pero no sabemos cuándo va a ser ese día. Eso va a ser una sorpresa, hermano. Una jugada sorpresa, un día sorpresa, como ladrón en la noche va a ser la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vamos a ver cómo también será este regreso. ¿Será normal? ¿Será distinto a lo que nosotros conocemos o hemos leído en la Biblia o a lo que hemos visto en la televisión? Ningún evento social, político o deportivo, no importa cuán grande sea o fue o cuán magnífico pudieron haber sido las luces, el sonido, toda todo lo que se dio en ese evento, no superará la venida de el Hijo de Dios. ¿De qué manera vendrá Jesús? Vamos a ver. Primero, Cristo vendrá de forma visible. Todo ojo le verá, como vimos en Apocalipsis 1:7. Cristo vendrá de forma visible. Los ángeles anunciaron que Él vendría en igual forma, o sea, de la misma forma que Él se fue en Hechos capítulo 1, versículo 11, que fue que Él se fue y que todo mundo lo iba a ver, lo vio, así mismo sería su venida. Todo mundo lo va a ver. Hechos capítulo 1, versículo 11, segunda de Tesalonicenses 1:7 y Apocalipsis 1:7 también dice que todo ojo le verá. Lo segundo, bien, algo que quiero decir, esto destruye por completo la teoría de muchos grupos religiosos, específicamente los testigos de Jehová, que dijeron que Cristo había venido en 1914 de una forma escondida. No, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo el mundo lo va a ver cuando Él venga. También descenderá, hermano, de forma audible
O sea que todo mundo lo va a escuchar, todo mundo lo verá. Dice que Él descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Corintios 15:52 dice esto. Lo tercero que ocurrirá en este regreso sobrenatural es que Jesús vendrá con poder. Jesús vendrá en llama de fuego, dice segunda Tesalonicenses, dice que vendrá en llama de fuego, con poder, hermano, con los ángeles, con esos ángeles poderosos, hermano. Él vendrá, no será como la primera vez, hermano. La primera vez, cuando Cristo vino al mundo, vino como un ser que tenían que cuidar de él, como un bebé desprotegido. Tuvieron que cuidar de él cuando el gobernador, cuando enviaron a que los niños fueran asesinados, tuvieron que proteger de él. La segunda venida no va a ser así, hermano. Muchos en ese día buscarán protección, pero no la encontrarán. La segunda venida de Cristo es con carácter judicial. Él viene a rescatar a los suyos y a hacer un juicio. Otra cosa también es que Cristo vendrá a levantar a los muertos y a transformar a los vivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús venga con voz de mando, los que están en la tumba, dice Juan, oirán su voz y saldrán a resurrección, y muchos serán para resurrección de vida y otros serán para resurrección de condenación. Juan 5:28-29 y 1 Tesalonicenses 4:16. Y las personas, dice, que estén vivas para ese entonces, dice que serán arrebatados con Dios, con Cristo en el cielo. Otra cosa, que Jesús vendrá a juzgar al mundo. En su segunda venida, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. 2 Timoteo 4:1 y 2 Corintios 5:10. También puede leer Mateo 25:32 y usted encontrará que Jesús viene a juzgar al mundo. Ya no viene como un niño, ahora viene como un adulto, como un rey, como un juez. Jesús destruirá el mundo también. Cuando Jesús venga por segunda vez, el mundo ya dejará de existir. ¿Cómo yo sé eso? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14, dice que ahora esta tierra dejará de existir y los elementos que hayan en ella serán quemados, hermano. O sea, esto destruye la teoría también de los testigos de Jehová y de muchos otros grupos religiosos que dicen que la tierra no será destruida, que la tierra no será quemada, que todos los justos van a vivir en la tierra por siempre y que nunca habrá una muerte, que nunca habrá una destrucción. ¿A quién usted le cree más? ¿A un credo de una denominación o a la Biblia que me está diciendo que la tierra va a ser destruida? Vamos a ver un par de cosas que nosotros nunca veremos ni escucharemos el día del juicio final. La primera, Jesús no regresará para vivir en la tierra y curar enfermos. Eso ya pasó, hermano. Eso ya ocurrió. El hecho de que Él viniera aquí a vivir en la tierra, cuando Él vivió en el tiempo que Él estuvo aquí caminando entre los vivos y curó enfermos. En Él se cumplieron todas las profecías que se tenían que cumplir. Él confirmó lo que vino a hacer en su primera venida. En Juan 20:30-31 dice que muchas otras cosas hizo Cristo Jesús que no han sido escritas en este libro, dice Juan, porque no existirían la cantidad de libros suficientes para poder escribir. Pero las que están escritas aquí son para que crean, dice. Crean que Jesús es Cristo, parafraseando el texto. Jesús no vendrá tampoco a dar su vida nuevamente como sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no habrá un segundo sacrificio. Ya Cristo fue sacrificado una sola vez. Mateo 9:13, Lucas 19:10, 1 Timoteo 1:15. Su segunda venida es de carácter judicial, no de carácter de salvar, o de salvación o de expiación. Ahora es de carácter judicial.
ahora vengo a juzgar. Hebreos 9:28. Cristo tampoco vendrá para darle a los hombres una segunda oportunidad para obedecer el evangelio. Hermano, esto es importante que entendamos. En el día que suene la trompeta, porque dice que va a sonar una trompeta y Cristo va a descender, en ese preciso momento, cuando suene la trompeta, ya no va a existir oportunidad de arrepentirse, ya no va a existir oportunidad de obedecer el evangelio, ya no va a existir absolutamente ninguna segunda oportunidad, porque nuestra oportunidad de obedecer el evangelio, según 2 Corintios 6:2, es ahora. Dice, en día aceptable te he oído. Dice, es ahora el día aceptable, ahora es el momento de salvación. Dice, el día de salvación. Dice 2 Corintios, vamos a ver qué dice 2 Corintios para no equivocarnos. Dice así, 6:2 dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, dice Pablo, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de la salvación. En este momento, ya cuando venga Cristo no va a existir una segunda oportunidad. Jesús tampoco vendrá para establecer un reino terrenal. Y esto es muy importante para los premilenialistas. ¿Por qué? Porque el reino ya fue establecido, hermano. Recuerda que el reino es la iglesia. El reino es equivalente a la iglesia. Decir reino es lo mismo que, en el Nuevo Testamento, es lo mismo que decir iglesia. Marcos 9:1, usted puede, ese es un versículo clave para saber que el reino es lo mismo que la iglesia. Marcos capítulo 9, versículo 1, Hechos 1:8, Hechos 2:1-4, el 22, Jesús es ya Rey de Rey y Señor de Señores. Primera de Timoteo 6:15, Colosenses 1:13. No, Cristo no va a venir aquí a establecer un reino terrenal. Ya Él vino. Y el reino que estableció fue un reino espiritual. Los premilenialistas creen que va a ser un reinado terrenal. No, hermano, eso ya no existe. Ya Israel tuvo la oportunidad y la desechó. ¿Cómo será el día del juicio final para ti y para mí? Hermano, Dios es el único con la autoridad de revelarnos los eventos del día del juicio final. Y es el único que nos ha brindado una oportunidad de saber cómo terminará nuestra vida. ¿Cómo es eso, hermano? Si obedecemos las palabras de Jesús según Juan 12:48, escucharemos las dulces palabras del Señor Jesús. Vengan, mis amados. En Mateo 25:21, Jesús dice la recompensa de los que han escuchado la voz de Dios. Y también dice la recompensa de los que la han ignorado. En Mateo 25:41. Dice en Mateo 25:41, hermano, de la siguiente forma. Entonces dirá también a los de la izquierda. Dice así, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos, hermanos, que hay una recompensa para los que escuchan la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios y perseverar tendrá como resultado que nosotros iremos al descanso eterno con nuestro Señor Jesús. Dice el 21 de Mateo 25, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquella persona que no escucha la voz de Dios, no la obedece y no hace la voluntad de Dios, tiene una recompensa. Su recompensa es el fuego eterno, dice, y estará con los ángeles de Satanás y con Satanás. Solamente le quiero decir algo, estimado amigo, estimado escucha, aquella persona que está en este momento escuchando sobre la palabra de Dios, ahora es el momento de obedecer el evangelio. Es ahora el momento, dice 2 Corintios 6:2. Ya, no existe un mañana, no existe un después, no existe una segunda oportunidad cuando venga Jesús. No existe eso de que Dios va a salvar a todos. No, porque de lo contrario no existiría ejemplos en la Biblia acerca de un castigo eterno, acerca de un infierno, acerca de un sufrimiento. Si todo fuera color de rosa. Dios es amor,
pero Hebreos también dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un fuego consumidor también. Por ende, al no saber, hermano, amigo, escucha, cuándo va a venir el juicio, o al no saber cuándo será el regreso de nuestro Señor Jesús, debemos estar siempre preparados. Debemos estar listos en todo momento. Marcos 13, vamos a ir a Marcos 13, 37. Me dice que yo debo estar preparado en cada momento. Marcos 13 dice así, el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Velad. Hay que estar preparado para todo momento, ya sea mañana. Incluso puede ser hoy, hermano. En este preciso momento que estamos estudiando la Biblia puede venir nuestro Señor Jesús. Se burlaron de Noé cuando predicó acerca del diluvio, que no iba a venir nunca, que eso no existía, agua, eso no sabemos qué es. Se burlaron de él. ¿Y qué pasó? Perecieron. Y hoy, tristemente, hermano, muchos oyen a los predicadores que enseñan acorde a la sana doctrina y se burlan de ellos. Mateo 24, 37 al 39. Dice, vendrá aquel día en que la puerta se cerrará, hermano, como se cerró en el arca. Se cerrará y no podrán entrar. No habrá más oportunidad. Debemos estar preparados para enfrentar ese día. ¿Recuerda usted la parábola de las 10 vírgenes? Estaban preparadas, hermano. Y las otras fueron insensatas. No tuvieron aceite para la noche. ¿Y qué pasó con el novio? Llegó como ladrón en la noche. Y solamente las que estuvieron preparadas fueron las que pudieron entrar al banquete. Las demás no pudieron, porque no estuvieron preparadas. Para concluir, hermano, cuando Jesús venga por segunda vez, solamente existirán dos tipos de personas: los perdidos y los salvos, las ovejas y los cabritos, los preparados y los que no están preparados, según Mateo 25, 1 al 13, que es la parábola de las 10 de las vírgenes insensatas y de las vírgenes sensatas. Mateo 25, del 1 al 13 encontramos esta historia. Solo existen dos tipos de personas: los que están en Cristo y los que no están en Cristo, los salvos o los perdidos. No existe algo intermedio, hermano. Aquellos que están en Cristo y permanecen en Cristo tendrán confianza y no serán avergonzados, según 2 Timoteo 2:10 y 1 de Juan 2:28. La persona que está en Cristo, aquella persona que ha sido bautizada, según Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 al 3. Aquella persona que está en Cristo ha sido bautizada. Los creyentes penitentes son bautizados en Cristo. Romanos 6, 3 al 4 y Gálatas 3, 27, ya lo dijimos. La pregunta que usted y yo debemos hacernos ahora mismo es: ¿qué haré con Cristo? ¿O qué hice con Cristo? ¿Qué haré con Cristo? Y la pregunta que Dios nos hará en el día del juicio final es: ¿qué hiciste con mi hijo? Eso es para que veamos, hermanos, la importancia de que el día del juicio final nos agarre preparados. Recuerden, los eventos del día del juicio ya lo vimos. Cristo vendrá audiblemente, visiblemente, con poder a juzgar. Ya no habrá más oportunidad. No es lo que está ocurriendo hoy en la humanidad, que si el coronavirus, que estamos en cuarentena, por eso va a venir Cristo. No, hermano. Mateo 24, Mateo 25 me dicen a mí cómo es que Cristo va a venir. Destrucción de Jerusalén en Mateo 24. Es unos eventos, ciertas señales que se iban a dar en ese entonces. Pero también ahí habla de dos juicios en ese capítulo. Del juicio de Jerusalén, cuando iba a venir la destrucción, y del juicio final, de la destrucción del mundo. Pero la gente
Es alarmista, hermano. Observe el sinnúmero de profecías que dieron que iba a venir Cristo y no vino nunca. Y así usted puede investigar, y hay miles, hasta el 7074 hay profecías. No vendrá, porque es secreto. Ahora, debemos estar preparados para el día del juicio final. Gracias por su atención, amigo, escucha, hermano. Que Dios le bendiga grandemente y acompáñenos ahora con el sermón que será después de esta clase, y también acompáñenos el siguiente domingo para seguir estudiando acerca del evento de los días del juicio y acerca de el fin de los tiempos. Que el Señor les bendiga y un abrazo fuerte para todos.